Parte 1. Nunca pensé que una factura de $10 pudiera destruir una familia. 10. No 10,000. No 100. 10. Mi hermana me la envió un martes por la tarde, como si estuviera mandando la lista del súper. Venía en un PDF formal, con su nombre completo, su cuenta bancaria y el concepto perfectamente redactado. Uso de vajilla y consumo de alimentos durante reunión familiar. Al principio pensé que era una broma. Incluso me reí. Le escribí preguntando si era sarcasmo. No lo era. Me respondió con una transferencia pendiente y un mensaje frío: prefiero que todo quede claro entre nosotros. Ahí entendí que no era por el dinero. Era un mensaje. Mi hermana siempre había sido así. No gritaba. No hacía escenas. Sonreía mientras tomaba nota mental de cada cosa que, según ella, alguien le debía. Desde niños llevaba una libreta invisible donde apuntaba favores, préstamos imaginarios, agravios mínimos. Pero esto era distinto. Esa cena había sido en su casa. Una reunión familiar pequeña. Yo llevé un postre y una botella de vino. Mi madre llevó ensalada. Mi cuñado hizo la carne. Nada extraordinario. O eso creí. Durante la cena noté algo extraño. Mi hermana estaba especialmente atenta a cuánto servía cada uno. Comentaba en tono ligero cuánto costaba el corte de carne. Hizo una broma sobre el precio del vino que llevé. En su momento pensé que era su humor seco habitual. Ahora entendía que estaba calculando. $10. La cifra no era el problema. Era el gesto. Transferí el dinero solo para ver hasta dónde llegaba esto. Pensé que al pagar, el absurdo quedaría en evidencia y moriría ahí. No murió. 2 días después recibí otro mensaje. Esta vez no era una factura. Era una captura de pantalla. Una publicación en su historia privada de redes sociales donde decía: hay gente que cree que la familia es buffet gratis. Por eso siempre hay que dejar todo por escrito. Con una encuesta. ¿Cobrarías a un familiar por lo que consume en tu casa? La mayoría votaba que sí. Me etiquetó. Ahí ya no era una broma privada. Era una humillación pública cuidadosamente disfrazada de orden financiero. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de primos preguntando si era cierto que me negaba a pagar cuando iba a su casa. Mi madre me llamó incómoda. Intentó suavizarlo diciendo que mi hermana solo quería evitar malos entendidos. Pero yo sabía que no era eso. Mi hermana no necesitaba $10. Necesitaba establecer poder. Siempre lo hacía así. No atacaba de frente. Construía narrativas. Plantaba dudas. Movía la opinión pública familiar como si fuera una pequeña política doméstica. Lo que más me molestó no fue el dinero. Fue la intención. Y el tono. Esa frialdad clínica de convertir una cena en una transacción. Le escribí directamente, pidiéndole que borrara la publicación. Que esto estaba escalando innecesariamente. Su respuesta fue aún más calculada. Si te incomoda, quizá deberías revisar por qué. Ahí sentí el primer golpe real. No era un conflicto económico. Era psicológico. Pasaron 2 semanas. El tema parecía haber bajado de intensidad. Hasta que llegó la segunda factura. Esta vez no eran $10. Eran 180. Concepto: aportación proporcional por regalo colectivo entregado a mamá. Me quedé mirando la pantalla largo rato. Yo ya había comprado mi propio regalo para mi madre. Pero según mi hermana, debía pagar mi parte de un electrodoméstico que ella había decidido comprar a nombre de todos. Sin consultarme. Sin preguntarme. Sin avisarme. Solo lo compró, lo entregó, y después envió las facturas individuales. Y no solo a mí. A todos. Pero curiosamente, a mí me tocaba la cuota más alta. Cuando le pedí la explicación, respondió con un archivo Excel. Con columnas. Con porcentajes. Con criterios de capacidad económica estimada. Ella había calculado cuánto creía que cada uno ganaba, y en base a eso decidió cuánto debíamos pagar. Sin autorización. Sin consentimiento. Sin vergüenza. Ahí ya no me reí.
Ahí sentí algo distinto. Porque eso ya no era mezquindad. Era control. Y cuando revisé el Excel con más atención, noté algo que me hizo fruncir el ceño. Había una columna adicional. Una que no tenía que ver con el regalo. Decía, pendientes históricos. Y junto a mi nombre aparecían cifras que jamás había visto en mi vida. Cenas anteriores. Supuestos préstamos. Gastos compartidos que nunca acordé. Montos inflados. Sumas redondeadas. Era como si durante años hubiera estado construyendo una contabilidad secreta sobre mí. No era una factura. Era una auditoría personal. Y entonces entendí algo mucho más oscuro. La factura de $10 no había sido el inicio. Había sido una prueba. Y yo acababa de aprobarla pagando sin protestar. Lo que no sabía en ese momento es que esa contabilidad imaginaria iba a convertirse en algo mucho más grande. Algo que ya no se iba a resolver con una simple transferencia. Y cuando finalmente descubrí para qué estaba usando realmente esos registros. La palabra, familia, dejó de significar lo que yo creía. Parte 2. La primera vez que pensé que esto podía volverse realmente grave fue cuando mi hermana me pidió que firmara un acuerdo interno. Lo llamó así. Acuerdo interno. Como si fuéramos una empresa familiar cotizando en bolsa. Me lo envió por correo electrónico con asunto formal, regularización de compromisos económicos pendientes. Abrí el archivo esperando más ridiculeces contables. Pero no. Era un documento redactado con lenguaje legal. No profesional, pero lo suficientemente estructurado como para intimidar a alguien que no estuviera atento. Decía que yo reconocía adeudarle cierta cantidad acumulada por gastos compartidos históricos, y que me comprometía a cubrirla en pagos mensuales. Mensuales. Según su Excel, la cifra ya superaba los $3,000. 3,000. Por cenas, regalos y supuestos préstamos que jamás existieron. Mi primera reacción fue incredulidad. La segunda fue revisar si aquello podía tener alguna consecuencia real. Porque si algo aprendí de mi hermana es que no hace nada sin una intención detrás. La llamé. No para discutir. Para escuchar. Y ahí fue cuando dejó caer la primera pieza del verdadero juego. Dijo que necesitaba ordenar sus finanzas, porque estaba aplicando para un crédito importante. Que los bancos pedían estados claros. Que necesitaba demostrar ingresos y cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Ahí entendí. Yo no era el objetivo. Era el activo. Ella estaba construyendo una cartera ficticia de deudores familiares para inflar su perfil financiero. Mis supuestas deudas eran parte de un documento que planeaba presentar como respaldo económico. Y si yo firmaba ese acuerdo, estaría validando todo. Me negué. De forma firme. Sin insultos. Sin gritos. Solo un no. Su tono cambió por primera vez. Ya no era frío. Era tenso. Me dijo que si no colaboraba, se vería obligada a formalizar el reclamo. Le pregunté qué significaba eso. Respondió que tenía todo documentado. Mensajes. Transferencias pasadas. Testigos. Y que no le temblaría la mano para hacerlo, por la vía correcta. Ahí fue cuando sentí que el juego dejaba de ser psicológico. Porque mi hermana no estaba bromeando. Estaba preparando algo. Durante las semanas siguientes noté movimientos extraños. Primos que me preguntaban si estaba pasando por dificultades económicas. Tías comentando que debía ser más responsable con mis compromisos. Mi propia madre insinuando que quizá yo había olvidado ciertos acuerdos. La narrativa estaba cambiando. No era ella cobrando absurdos. Era yo el irresponsable que no quería pagar lo que debía. Y entonces cometí un error. Fui a su casa sin avisar. Quería enfrentarla directamente. Sin intermediarios. Sin Excel. Sin PDF. Cuando abrió la puerta, llevaba el portátil en la mano. Lo vi claramente. Había más documentos abiertos. Más hojas de cálculo. Más nombres. No era solo conmigo. Estaba haciendo lo mismo con otros miembros de la familia. Pequeñas cantidades aquí. Regalos inflados allá.
Préstamos reinterpretados. Era un sistema. Entré sin esperar invitación. La discusión empezó verbal. Le exigí que dejara de usar mi nombre en cualquier documento financiero. Ella respondió que no estaba haciendo nada ilegal. Que solo estaba organizando lo que ya existía. Intentó minimizarlo. Intentó ridiculizar mi reacción. Pero cuando mencioné la palabra fraude, su expresión cambió. Me pidió que bajara la voz. Que los vecinos podían escuchar. Eso me confirmó algo. Sabía que estaba cruzando una línea. La conversación escaló. No hubo golpes aún. Pero hubo algo peor. Amenazas veladas. Me dijo que si yo insistía en desprestigiarla, ella sacaría pruebas de que yo también le debía dinero a otras personas. Pruebas que, según ella, podían complicarme profesionalmente. Era mentira. Pero lo decía con tanta seguridad que cualquiera habría dudado. Me fui de ahí con una sensación extraña. No de rabia. De alerta. Porque si estaba dispuesta a inventar deudas para inflar su perfil financiero. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar si la enfrentaba públicamente? Esa misma noche recibí un correo. No de ella. De una entidad financiera. Me solicitaban confirmar información sobre un reporte de cuentas por pagar registradas a mi nombre en un acuerdo privado. Mi estómago se hundió. Ella no estaba amenazando. Ya había movido piezas. Y si eso se registraba en algún sistema, aunque fuera informal, podía afectarme. Ahí comprendí que esto ya no era una pelea doméstica. Era una operación calculada. ¿Y si no actuaba rápido? La factura de $10 iba a convertirse en algo mucho más caro. Parte 3. Cuando recibí ese correo de la entidad financiera no respondí de inmediato. Primero llamé a un abogado. No porque creyera que ya estaba demandado. Sino porque algo no encajaba. El mensaje no decía que yo debía dinero al banco. Decía que figuraba como parte de un acuerdo privado de obligación económica reportada como activo. Activo. Esa palabra volvió a encajar como pieza de rompecabezas. Mi hermana no solo estaba inventando deudas. Las estaba declarando como ingresos futuros. Ingresos proyectados. Y si un banco evaluaba su perfil financiero, vería que tenía cuentas por cobrar documentadas. Yo era una línea más en su balance. Mi abogado pidió copia de cualquier documento donde apareciera mi nombre. 2 días después recibimos el paquete digital. Ahí estaba. Un archivo adjunto con mi nombre completo. Mi número de identificación correcto. Mi dirección actual. Y un documento titulado Reconocimiento de obligación económica. Con mi firma. Mi firma. Pero no la que uso ahora. Era una copia digital pegada. Mal recortada. Extraída claramente de algún contrato antiguo. La había usado para simular que yo aceptaba un plan de pago por más de $3,000. Lo peor no fue ver la firma falsificada. Fue ver que el documento tenía fecha reciente. Y que había sido enviado oficialmente como respaldo financiero. Eso ya no era manipulación familiar. Era falsificación documental. Mi abogado fue claro. Si ella presentó eso ante una entidad para obtener un beneficio económico, estamos hablando de fraude. Y si usó mi identidad sin autorización, también es suplantación. Por primera vez sentí algo más fuerte que rabia. Sentí frío. Porque entendí que no era improvisado. Había planificación. Extrajo mi firma de algún documento viejo. Editó el PDF. Lo fechó. Lo integró a su carpeta financiera. Y lo envió. Todo eso requiere intención. No es un impulso emocional. Es cálculo. Le envié una notificación formal exigiendo que retirara cualquier documento donde figurara mi nombre y que notificara por escrito a la entidad financiera que el documento era inválido. No respondió. Pero sí reaccionó. Esa misma noche mi madre me llamó llorando. Mi hermana le había contado que yo estaba intentando arruinar su estabilidad por no querer asumir responsabilidades. Le mostró capturas de pantalla. Fragmentos de mensajes fuera de contexto. Incluso el documento falso. Pero lo presentó como un borrador interno. La narrativa ya estaba activa.
Yo era el hermano agresivo. Ella la víctima organizada. Al día siguiente decidí ir directamente a la entidad financiera. No para hacer escándalo. Para dejar constancia. Llevé copia de mi firma original actual. Llevé documentos oficiales. Y presenté una declaración formal de que cualquier documento firmado digitalmente sin mi presencia era falso. La persona que me atendió no pareció sorprendida. Eso me inquietó aún más. Me dijo que no era la primera vez que veían casos similares en contextos familiares. Eso confirmó que el problema no era solo mi hermana. Era el tipo de esquema que algunas personas creen que pueden usar sin consecuencias. Pero esta vez había algo diferente. Porque al revisar el expediente completo, aparecieron más documentos. Otros nombres. Otros deudores. Mi primo. Un tío. Incluso mi madre. Montos pequeños. Distribuidos. Suficientes para sumar una cifra inflada pero no lo bastante grande para que alguien reaccionara de inmediato. Era un sistema de microfraudes emocionales. Y todos habíamos caído en diferentes niveles. La entidad financiera congeló su solicitud de crédito de inmediato. Iniciaron una revisión interna. Y ahí fue cuando todo explotó. Porque cuando un banco huele posible fraude, no lo maneja como discusión doméstica. Lo escala. Esa tarde mi hermana llegó a mi casa sin avisar. Golpeó la puerta con furia. No estaba fría. No estaba calculadora. Estaba descontrolada. Entró empujándome antes de que pudiera reaccionar. Gritaba que había arruinado meses de trabajo. Que yo no tenía derecho a sabotearla. Intentó arrebatarme el sobre donde llevaba las copias certificadas. Hubo forcejeo. Por primera vez cruzamos esa línea física que siempre había estado latente. No fue una pelea cinematográfica. Fue torpe. Desesperada. Ella intentando quitarme los documentos. Yo empujándola para que saliera de mi casa. Terminó tropezando con la mesa del recibidor. El ruido alertó a un vecino. Eso la frenó. Me señaló con el dedo. Dijo que si la investigación avanzaba, yo también saldría perjudicado. No explicó cómo. Pero lo dijo con suficiente veneno para que sonara creíble. Cuando se fue, supe que ya no había retorno. Ya no era una discusión familiar. Ya había registros formales. Investigación abierta. Y confrontación física. Pero lo que todavía no sabía era que la revisión bancaria iba a revelar algo mucho más grande que firmas copiadas. Algo que no solo afectaba su crédito, sino dinero que nunca debió existir. Y cuando esa cifra apareció en el informe preliminar, entendí que la factura de $10 solo había sido el anzuelo. Parte 4. 3 días después de la confrontación en mi casa, recibí la llamada que terminó de destruir cualquier esperanza de que esto se resolviera, en familia. No fue mi hermana. Fue el área legal de la entidad financiera. Habían terminado la revisión preliminar. Y necesitaban ampliar la investigación. Cuando me senté frente a la abogada del banco, lo primero que hizo fue deslizarme una carpeta mucho más gruesa de lo que esperaba. No era solo mi documento falsificado. Eran varios. Con diferentes fechas. Distintas versiones. Mi nombre aparecía repetido en al menos 5 acuerdos. Con montos distintos. Escalonados. Progresivos. Como si estuviera aumentando una deuda inexistente de forma estratégica para que pareciera orgánica. Pero eso no fue lo que me dejó sin aire. Fue la cifra consolidada. Sumando todos los activos por cobrar declarados por mi hermana. El monto superaba los $40,000. 40,000. Construidos a base de pequeñas mentiras repartidas entre familiares. Microdeudas. Regalos inflados. Servicios reinterpretados. Y documentos con firmas recicladas. No era improvisación. Era arquitectura financiera falsa. El banco había detectado inconsistencias porque algunas firmas no coincidían en estilo ni presión digital. Además, ciertos archivos tenían metadatos editados el mismo día en que ella declaraba que habían sido firmados semanas antes. Eso ya no era descuido. Era manipulación digital consciente.
La abogada fue clara. Si confirmaban intención de obtener beneficio económico usando documentación falsa, el banco estaba obligado a notificar a las autoridades. No era opcional. Era protocolo. Salí de ahí con una mezcla extraña de adrenalina y náusea. Porque en ese punto ya no dependía de mí. El proceso se movía solo. Esa misma noche comenzaron a llegar mensajes familiares. Mi primo había sido contactado por el banco para validar un supuesto reconocimiento de deuda. Mi tío recibió una llamada similar. Mi madre estaba devastada. No entendía cómo su hija podía haber usado su nombre para inflar cifras. Pero aún así, intentaba protegerla. Decía que quizá fue un error. Que seguro no entendía las consecuencias. Yo sí las entendía. Porque el banco ya había congelado cualquier trámite. Y cuando una entidad financiera congela algo por sospecha de fraude, no lo hace en silencio. Deja rastro. Registra. Archiva. Mi hermana volvió a aparecer en mi casa esa semana. Pero esta vez no vino gritando. Vino temblando. No de culpa. De miedo. Intentó negociar. Me dijo que si retiraba mi declaración formal ante el banco, todo podría resolverse internamente. Que solo necesitaba tiempo para reorganizar los documentos. Reorganizar. Esa palabra me confirmó algo. No estaba arrepentida de haberlo hecho. Estaba arrepentida de que la hubieran descubierto. Le pregunté directamente si había presentado los documentos con mi firma sabiendo que eran falsos. No respondió de inmediato. Miró al suelo. Y dijo algo que me heló la sangre. Todos exageran un poco en sus declaraciones financieras. No negó. Justificó. Ahí entendí que su brújula moral estaba completamente desplazada. Intentó tocarme el brazo. Pedir empatía. Decir que si el banco denunciaba formalmente, su carrera se acabaría. Que su reputación quedaría marcada. Que nadie volvería a confiar en ella. Y por primera vez, vi algo diferente en su mirada. No arrogancia. No cálculo. Pánico real. Pero ya era tarde. Porque mientras hablábamos en mi sala, mi teléfono vibró. Era un correo automático. El banco había iniciado notificación formal a la Unidad de Prevención de Delitos Financieros. Eso significaba revisión externa. No interna. Externa. Mi hermana vio mi expresión. Y entendió. La conversación se rompió. Pasó del tono suplicante a algo mucho más oscuro. Me acusó de traidor. De exagerar. De querer verla destruida. Me empujó a levantarse. No fuerte. Pero con rabia. Yo la aparté de inmediato y le pedí que se fuera. Y antes de cruzar la puerta dijo algo que todavía resuena. Si caigo, no caeré sola. Esa frase no fue teatral. Fue advertencia. Esa noche no dormí. Porque sabía que alguien capaz de falsificar documentos y construir una red de deudas imaginarias durante años, no iba a rendirse fácilmente. Y a la mañana siguiente entendí exactamente a qué se refería. Porque apareció un cargo en mi historial financiero que yo no reconocía. Un movimiento que no hice. Un préstamo que jamás solicité. Y esta vez, ya no era solo su nombre el que estaba en juego. Era el mío. Parte 5. El cargo apareció un viernes a las 6:17 de la mañana. Desperté con la notificación del banco, nuevo préstamo personal aprobado. Monto, $12,800. Entidad, la misma donde mi hermana había intentado inflar sus activos. Plazo, 36 meses. Mi nombre completo. Mi número de identificación. Mi dirección correcta. Sentí ese vacío en el estómago que solo aparece cuando entiendes que algo muy serio acaba de ocurrir. No solicité ningún préstamo. No firmé nada. No autoricé nada. Pero el dinero ya figuraba como desembolsado. Llamé inmediatamente al banco. El asesor confirmó que la solicitud había sido validada digitalmente con documentos que coincidían con mi identidad. Documentos que, según el sistema, yo había cargado personalmente. Me enviaron copia del expediente. Cuando lo abrí, sentí una mezcla de furia y vértigo. Mi identificación escaneada.
Mi firma digitalizada. Comprobantes de domicilio. Y un contrato firmado electrónicamente. El mismo patrón. La misma firma reciclada. Pero esta vez no era para inflar su perfil. Era dinero real. Depositado. Pregunté en qué cuenta había sido transferido. No era la mía. Era una cuenta bancaria nueva, abierta hacía apenas 2 semanas. A mi nombre. Con mi información. Pero no por mí. Ahí ya no era manipulación contable. Era suplantación de identidad. El banco activó protocolo de fraude. Bloqueo inmediato. Revisión de IP. Rastreo de dispositivo. Mientras hablábamos, el asesor mencionó algo que hizo que todo encajara como una pieza macabra. La dirección IP utilizada para abrir la cuenta y solicitar el préstamo coincidía con la misma desde la cual se habían cargado los documentos de activos por cobrar de mi hermana. No necesitaba más pruebas. Ella no solo estaba inflando ingresos. Estaba generando deuda a mi nombre para cubrir el hueco que su crédito congelado había dejado. Si no podía presentar cuentas por cobrar, necesitaba liquidez inmediata. Y decidió usarme como fuente. Mi abogado presentó denuncia formal por suplantación de identidad y fraude financiero agravado. Pero antes de que las autoridades la contactaran, ella apareció otra vez. Esta vez no en mi casa. En la casa de nuestra madre. Me llamó mi madre llorando, diciendo que estaban discutiendo fuerte. Cuando llegué, la escena ya estaba desbordada. Mi hermana gritaba que yo estaba arruinando todo. Que el préstamo era temporal. Que pensaba pagarlo antes de que nadie lo notara. Temporal. $12,800 a mi nombre. Le pregunté directamente si había abierto la cuenta. No lo negó. Dijo que lo hizo, por necesidad. Que todo se había salido de control después de que yo alerté al banco. Que solo intentaba ganar tiempo. Mi madre estaba paralizada. No entendía la dimensión legal de lo que estaba escuchando. Pero yo sí. Le expliqué que eso ya no era un error contable. Era delito penal. Mi hermana se acercó demasiado. Invadió mi espacio. Me empujó con el hombro mientras decía que exageraba. Yo la aparté con firmeza. Ella intentó golpearme. No fue un golpe limpio. Fue desesperación. Pero bastó para que el momento cruzara la última línea. La tomé de las muñecas para frenarla. No para lastimarla. Para detenerla. Pero ella gritó como si la estuviera atacando. Los vecinos comenzaron a asomarse. La escena era un desastre. Mi madre llorando. Mi hermana fuera de sí. Y yo sosteniéndola para que dejara de lanzar manotazos. En ese instante supe algo con claridad brutal. Ya no había vuelta atrás. Horas después recibí confirmación de que el banco había rastreado la apertura de la cuenta. La IP coincidía con el wifi de su casa. El dispositivo estaba registrado con su correo. Y el número de teléfono asociado era el suyo. No era una sospecha. Era trazabilidad directa. Pero lo que más me inquietó no fue el préstamo. Fue revisar el historial de consultas de crédito. Había múltiples intentos previos. Rechazados. Con diferentes montos. Eso significaba que llevaba semanas intentando generar deuda a mi nombre. Semanas. Y yo solo había descubierto el último. La factura de $10 ya parecía prehistoria. Ahora estábamos hablando de delito financiero claro. Y cuando la policía económica llamó para citarme a declarar formalmente, entendí que esto ya no se resolvería con disculpas. Se resolvería en tribunales. Pero todavía faltaba el golpe más bajo. Porque mientras las autoridades comenzaban el proceso, descubrí que el dinero del préstamo no estaba intacto. Ya se había movido. Y el destino final de esa transferencia fue lo que terminó de convertir todo en un escándalo imposible de ocultar. Parte 6. El banco logró congelar la cuenta, pero no antes de que el dinero se moviera. $12,800 no desaparecen en segundos. Pero sí pueden dividirse. Y eso fue exactamente lo que hizo. Cuando recibí el reporte de movimientos, sentí una mezcla de rabia y una especie de respeto oscuro por lo meticulosa que había sido.
El dinero no fue transferido a una sola cuenta. Fue fragmentado. 4 transferencias distintas. Montos pequeños. 3 dirigidos a una empresa. 1 a una cuenta personal. La empresa no era desconocida. Era su empresa. O más bien, la empresa que intentaba mantener a flote después de que el banco congeló su crédito. El préstamo a mi nombre no era para lujo. Era para tapar un agujero financiero que ya estaba sangrando. Pero el cuarto movimiento fue el que cambió todo. Una transferencia directa a una cuenta compartida con su esposo. Eso ya no era urgencia. Era apropiación deliberada. El banco clasificó la operación como fraude con desvío de fondos. La unidad de delitos financieros abrió expediente formal. No interno. No administrativo. Penal. Cuando la policía económica la contactó para notificarle que debía presentarse a declarar, intentó jugar su última carta. La victimización. Me acusó públicamente en el grupo familiar de haber fabricado el caso. Dijo que yo estaba manipulando información. Que el préstamo había sido autorizado verbalmente. Que yo sabía todo. Intentó construir la narrativa de que yo estaba participando y ahora la estaba traicionando. Pero había un problema. Los registros digitales no tienen emociones. Tienen horarios. Direcciones IP. Dispositivos registrados. Ubicaciones. Y todo apuntaba a ella. La confrontación final antes de la audiencia preliminar ocurrió en el estacionamiento del edificio de mi madre. Fue un encuentro casual. O eso parecía. Yo salía cuando ella llegó acelerando más de lo normal. Bajó del coche sin cerrar la puerta. Su rostro ya no tenía arrogancia. Tenía desesperación pura. Me dijo que si declaraba en su contra, destruiría cualquier posibilidad de reconciliación. Que estaba a tiempo de arreglarlo. Me ofreció devolver el dinero en cuotas. Me pidió que retirara la denuncia. Y cuando le dije que eso ya no dependía de mí, que el banco y la fiscalía estaban involucrados. Perdió el control. Me empujó contra el coche. Intentó agarrarme del cuello de la camisa. Yo la sujeté para apartarla. No fue una pelea larga. Fue intensa y breve. Un vecino grabó parte del altercado. Eso fue decisivo. Porque la grabación no solo mostró la agresión. Mostró que ella mencionó el préstamo mientras me exigía que dejara de exagerar por un dinero que igual iba a pagar. Esa frase quedó registrada. Esa frase fue entregada como prueba. La audiencia preliminar fue pública. No masiva. Pero pública. El fiscal enumeró los cargos. Suplantación de identidad. Falsificación documental. Fraude financiero. Desvío de fondos. Escuchar esos términos asociados a mi hermana fue surrealista. Mi madre no paraba de llorar. Su esposo no la miraba. Y ella, por primera vez no habló. Pero cuando el juez mencionó la posibilidad de medidas cautelares económicas y restricción de movimientos financieros, su expresión cambió. Porque entendió algo que hasta ese momento no había dimensionado. Esto ya no era una pelea que pudiera manipular con narrativa familiar. Era un proceso con consecuencias reales. Y lo más irónico. Todo empezó por $10. Pero aún faltaba el golpe final. Porque mientras avanzaba la investigación, apareció una nueva irregularidad. Un movimiento más antiguo. Una operación que no estaba vinculada solo a mí, sino a algo mucho más delicado. Y cuando se confirmó, el caso dejó de ser un fraude doméstico. Y se convirtió en algo que podría dejarla inhabilitada profesionalmente durante años. Parte 7. La nueva irregularidad apareció cuando el banco revisó movimientos históricos vinculados a su empresa. Al principio parecía una verificación rutinaria. Pero cuando ya existe un expediente abierto por fraude, los revisores no miran superficialmente. Escarban. Y cuando escarban, encuentran cosas. Una de las transferencias del préstamo que sacó a mi nombre había sido usada para cubrir temporalmente un faltante en una cuenta empresarial. Eso por sí solo ya era grave. Pero el problema no era solo el faltante. Era el origen del hueco. Meses antes del préstamo fraudulento, su empresa había recibido un anticipo importante de un cliente institucional.
Un contrato grande. Dinero destinado a un proyecto específico. Ese dinero no estaba completo. Había movimientos fragmentados, similares al patrón que usó conmigo. Transferencias pequeñas, dispersas, justificadas como ajustes internos. El banco detectó que parte de ese anticipo había sido usado para cubrir gastos personales. Entre ellos, pagos de tarjetas y reservas de viajes. Cuando esa revisión llegó a manos de la unidad antifraude externa, el caso escaló automáticamente. Porque ya no era solo suplantación de identidad. Era posible malversación de fondos empresariales. Eso activa auditoría. Y cuando hay auditoría, hay reportes formales. Su empresa dependía de contratos. Y los contratos dependen de reputación. Cuando su principal cliente fue notificado de la revisión financiera, suspendió temporalmente el proyecto. Eso significó congelación de pagos. Eso significó presión inmediata. La noticia no tardó en filtrarse en nuestro círculo social. No por mí. Por proveedores que dejaron de recibir transferencias. Por empleados que notaron retrasos. Por el propio cliente que pidió explicaciones. Mi hermana intentó sostener la narrativa de que todo era un malentendido administrativo. Pero ya había demasiados documentos. Demasiadas fechas. Demasiadas coincidencias. La audiencia siguiente fue mucho más tensa que la primera. El fiscal presentó no solo el fraude en mi contra, sino indicios de irregularidades empresariales. No era todavía una acusación formal por malversación, pero sí suficiente para justificar una investigación paralela. Recuerdo claramente el momento en que mencionaron la palabra inhabilitación. No fue sentencia. Fue posibilidad. Pero el peso de esa palabra cayó en la sala como un bloque de concreto. Porque su carrera dependía de licitaciones y contratos públicos. Una inhabilitación significaría quedar fuera del sistema. Y ahí entendí que el miedo que había visto en sus ojos días antes, ahora era real. No era perder dinero. Era perder estatus. Reputación. Control. Cuando salimos del juzgado, no hubo gritos. No hubo empujones. Hubo algo peor. Silencio. Pero el silencio duró poco. Esa noche comenzó una campaña distinta. Mensajes indirectos en redes. Publicaciones sobre traición entre hermanos. Insinuaciones de que yo había exagerado un error menor hasta convertirlo en proceso penal. Algunos familiares empezaron a dividirse. No porque dudaran de las pruebas, sino porque el escándalo era demasiado grande. Y cuando el escándalo es grande, mucha gente prefiere minimizarlo para no sentirse parte. Mi madre intentó pedirme que reconsiderara. Que pensara en el impacto a largo plazo. Que una denuncia penal deja marcas permanentes. La escuché. Pero le respondí algo que ni yo sabía que llevaba tan claro dentro. La marca permanente la dejó ella cuando decidió usar mi identidad. No yo cuando la denuncié. Días después, la Policía Económica realizó un allanamiento administrativo en su oficina. No fue espectacular. No hubo esposas públicas. Pero sí incautación de equipos. Computadoras. Discos duros. Documentación contable. Eso ya no es rumor. Eso es registro oficial. Y cuando incautan equipos, encuentran historiales completos. Lo que hallaron en uno de los discos fue lo que terminó de sepultar cualquier intento de minimizar esto. Había una carpeta titulada Proyecciones. Dentro, hojas de cálculo con simulaciones financieras. En varias de ellas aparecía mi nombre. No solo como deudor. Como respaldo recurrente. Había proyectado usar mi identidad en distintas operaciones y la primera salía bien. No fue un error aislado. Fue planificado como modelo. Eso cambió la narrativa por completo. Porque demuestra intención sistemática. Y la intención sistemática convierte un delito en algo mucho más difícil de defender. Cuando su abogado recibió copia del informe preliminar, pidió negociar. No para absolver. Para reducir daños. Pero ya no dependía solo de mí. Había banco. Había fiscalía. Había cliente afectado. Había auditoría. Y todavía faltaba el momento más duro.
Porque en la siguiente audiencia se discutirían medidas cautelares reales. Y ahí se define algo que nadie en la familia estaba preparado para escuchar. Parte 8. La audiencia de medidas cautelares no fue larga. Fue quirúrgica. El fiscal no gritó. No dramatizó. No necesitó hacerlo. Solo enumeró hechos. Falsificación de firma. Suplantación de identidad. Obtención fraudulenta de crédito. Desvío de fondos. Posible afectación contractual empresarial. Cuando se exponen así, sin emoción, los delitos suenan más pesados. Más reales. El juez habló de riesgo de reiteración. Esa frase me quedó grabada. Riesgo de reiteración. Significa que existe posibilidad de que vuelva a hacerlo. Y cuando un juez menciona eso, las medidas ya no son simbólicas. Dictaron prohibición de gestionar operaciones financieras sin supervisión judicial. Congelamiento preventivo de cuentas vinculadas al caso. Entrega obligatoria de pasaporte mientras dure la investigación. Y orden de restricción de acercamiento hacia mí mientras el proceso estuviera activo. Escuchar orden de restricción, aplicado entre hermanos, fue como un golpe seco en el pecho. Pero no sentí culpa. Sentí cierre. Ella no me miró cuando se dictaron las medidas. Miró a su abogado. Como si todavía creyera que era un problema técnico. Pero cuando le explicaron que la empresa también quedaba bajo revisión formal. Ahí sí entendió el alcance. Porque la revisión implicaba suspensión temporal de ciertos contratos. Y eso significa pérdidas reales. Dinero real. Reputación real. Al salir del juzgado, la familia ya no era un bloque. Era un mapa fracturado. Algunos me evitaban. Otros me apoyaban en silencio. Mi madre estaba rota. No porque dudara de las pruebas, sino porque la imagen de familia unida, que siempre defendió, se había pulverizado frente a todos. Mi hermana intentó acercarse pese a la orden. No físicamente. Por terceros. Mensajes indirectos. Propuestas de mediación privada. Ofreció firmar un reconocimiento completo de culpa si yo retiraba mi cooperación activa. Pero yo ya no estaba moviendo nada. El proceso caminaba solo. Y eso la desesperaba más. La confrontación más fría ocurrió una semana después. Nos cruzamos en el estacionamiento del edificio de mi madre. Esta vez no hubo gritos. No hubo empujones. Solo distancia obligatoria. Se quedó a varios metros. Y habló lo suficiente para que yo la escuchara sin acercarse. Dijo que jamás pensó que llegaría tan lejos. Que solo intentaba equilibrar cosas. Equilibrar. Esa palabra volvió a demostrar su lógica distorsionada. Equilibrar usando identidades ajenas. Equilibrar generando deuda falsa. Equilibrar manipulando contratos. Le respondí algo simple. No todo desequilibrio se corrige mintiendo. Y me fui. Pero el golpe final aún no había llegado. Porque la auditoría empresarial terminó su informe preliminar. Y cuando el cliente institucional recibió el reporte técnico, rescindió el contrato. Eso activó una cláusula de penalización económica. No era una multa pequeña. Era una cifra que superaba ampliamente el préstamo que intentó sacar a mi nombre. La empresa quedó financieramente expuesta. Su socio comenzó a deslindarse públicamente. El esposo empezó a tomar distancia. Y por primera vez, la narrativa de malentendido dejó de ser sostenible. Ya no era yo contra ella. Era ella contra un sistema completo. Pero lo que terminó de sellar el destino del caso no fue el dinero. Fue el análisis forense digital. Porque encontraron algo que la conectaba directamente con la edición de cada documento. Sin margen de error. Sin ambigüedad. Y eso iba a presentarse en la siguiente audiencia. La audiencia que definiría si esto avanzaba a juicio formal. Y ahí, ya no habría espacio para reinterpretar nada. Parte 9. El informe forense digital llegó con 62 páginas. No era dramático. No tenía adjetivos. Tenía datos. Fechas exactas de creación de archivos. Historial de edición. Dispositivo utilizado. Dirección MAC del equipo.
Sesiones activas vinculadas a su correo personal. Cada documento falso que llevaba mi firma había sido creado desde su computadora portátil. La misma. Mismo número de serie. Misma red doméstica. Mismo usuario administrador. Incluso encontraron los archivos originales de donde extrajo mi firma escaneada. Un contrato antiguo guardado en una carpeta llamada Respaldos. Había capturas de pantalla del proceso de recorte digital. Pruebas de edición en PDF. Versiones preliminares guardadas automáticamente por el sistema. No era sospecha. Era reconstrucción paso a paso. El fiscal presentó el resumen técnico en audiencia. No necesitó exagerar. Solo proyectó una línea de tiempo. Primero, creación del Excel con deudas históricas. Después, edición de documentos con mi firma. Luego, carga de archivos al banco. Más tarde, apertura de cuenta a mi nombre. Finalmente, solicitud del préstamo y dispersión de fondos. Un patrón. Una secuencia lógica. Intencional. Cuando terminaron de exponer, el juez hizo una pausa más larga de lo normal. No fue teatral. Fue pesada. Y entonces confirmó lo inevitable. El caso avanzaba a juicio formal por fraude agravado y suplantación de identidad. Escuchar fraude agravado en voz oficial fue distinto a leerlo en un papel. Fue real. Mi hermana no lloró. No gritó. No hizo espectáculo. Se quedó inmóvil. Pero su abogado ya no hablaba de malentendido. Hablaba de posible acuerdo de culpabilidad. Eso es cuando el daño es tan claro que la estrategia ya no es negar, sino negociar la caída. La noticia no tardó en circular. El cliente institucional anunció públicamente la terminación del contrato por incumplimiento ético. Eso no dice fraude. Pero todos entienden lo que significa. Su empresa perdió al menos 2 proveedores más en cuestión de días. Su socio renunció oficialmente. Su esposo dejó de aparecer en redes. El aislamiento fue progresivo. Silencioso. Y total. La confrontación final antes del juicio ocurrió donde menos esperaba. En el pasillo del tribunal. Ella salió primero. Yo esperaba con mi abogado. Por primera vez no intentó acercarse agresivamente. No hubo empujones. No hubo gritos. Solo una mirada directa. Sin orgullo. Sin soberbia. Me dijo algo que no era disculpa. Era reconocimiento tardío. Pensé que podía controlarlo. Eso fue lo más honesto que dijo en todo el proceso. Pensó que podía controlar el relato. Controlar los números. Controlar la familia. Controlar el sistema. Pero los sistemas financieros no se controlan con narrativa. Se controlan con pruebas. Y las pruebas ya estaban cerradas. Esa noche mi madre me llamó. No para convencerme. No para mediar. Solo para decir que entendía que esto no lo había iniciado yo. Que la factura de $10 ahora parecía una alarma que nadie quiso escuchar. Y ahí sentí algo extraño. No alegría. No triunfo. Sino una especie de tristeza limpia. Porque la justicia no siempre trae celebración inmediata. A veces trae silencio. Pero aún faltaba el cierre definitivo. El juicio. La sentencia. La consecuencia escrita. Y esa parte no sería ambigua. Sería clara. Legal. Y permanente. Parte 10. El juicio no fue largo. Cuando la evidencia es sólida, los procesos no necesitan espectáculo. Mi hermana intentó inicialmente un acuerdo. Reducción de cargos a cambio de reconocimiento parcial. Pero el fiscal fue claro, hubo planificación, reiteración y uso indebido de identidad con beneficio económico real. No era un error aislado. Era un esquema. Al final, aceptó culpabilidad en los cargos principales. Fraude financiero agravado. Suplantación de identidad. Falsificación documental. Escucharla declarar que había utilizado mi firma sin autorización fue extraño. No porque lo dudara. Sino porque por primera vez lo dijo en voz alta. Sin Excel. Sin narrativa. Sin encuestas en redes.
El juez dictó sentencia semanas después. Suspensión condicional de libertad con supervisión judicial estricta. Inhabilitación profesional para contratar con entidades institucionales durante varios años. Multa económica considerable. Obligación de restitución total del dinero. Antecedente penal registrado. Eso último fue el verdadero golpe. Porque el dinero se paga. La reputación tarda en reconstruirse. Pero el antecedente penal permanece. La empresa cerró oficialmente 3 meses después. Sin contratos. Sin socios. Sin liquidez. Su esposo solicitó separación legal. No por el préstamo. Por la pérdida total de confianza. Mi madre tardó más en aceptar la magnitud de lo ocurrido. Pero con el tiempo dejó de intentar suavizarlo. Dejó de decir malentendido. Empezó a decir decisión. Porque eso fue. Una cadena de decisiones. La última confrontación fue inesperadamente tranquila. Coincidimos en la notaría donde firmaba documentos relacionados con la restitución económica. No hubo orden de restricción ya. El proceso había concluido. Pero había distancia natural. Me entregó los documentos sin mirarme directamente. Esta vez no hubo empujones. No hubo amenazas. No hubo manipulación. Solo cansancio. Antes de irse dijo algo que sonó más humano que todo lo anterior. $10 no valían esto. Y por primera vez, respondí con absoluta calma. No fueron $10. Fueron las mentiras pequeñas que creyeron que nadie notaría. Fue la firma copiada pensando que no habría consecuencias. Fue abrir una cuenta a mi nombre como si fuera una herramienta. Fue creer que la familia es un recurso financiero explotable. Eso fue lo que costó todo. Hoy mi historial financiero está limpio. El préstamo fue anulado. La restitución quedó formalmente registrada. El antecedente penal también. La familia ya no es la misma. Algunos la visitan. Otros no. Yo decidí algo distinto. No guardé rencor. Guardé límites. Y eso, curiosamente, fue la mayor victoria. Porque durante años ella llevó una libreta invisible anotando lo que, según ella, le debíamos. Ahora hay un expediente real anotando lo que ella hizo. Y ese expediente no se puede borrar con una transferencia. A veces la justicia no grita. No celebra. No humilla. Simplemente registra. Y cuando el registro es claro, el poder cambia de manos. Todo comenzó con una factura absurda de $10. Terminó con una sentencia firme. Y si algo aprendí de todo esto es que las pequeñas manipulaciones, cuando no se frenan, crecen. Pero cuando se enfrentan, caen.